presencia traiga vida y libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Tenemos entonces que los objetivos es poder saber qué significaba la escritura para los primeros lectores y luego poder nosotros extraer su significado para nosotros, encontrar principios bíblicos y aplicarlos. ¿Ok? Y la primera clase de generalidades, tengo aquí 3 ejemplos de mal uso, de mala interpretación de la Biblia. Por ejemplo, en el siglo XII, empezaron a recuperar tierras que los musulmanes habían tomado y empezaron a hacer una matancina de gente y lo que hicieron para justificar su maldad fue citar el Salmo 37:9, porque mataban niños y sacan un texto que decía: dichoso el que tomare y estrellare los niños contra la peña. Ese versículo lo sacaron del contexto, que luego vamos a ver el contexto, quizá usted ha escuchado la palabra contexto, y justificaron su atrocidad. Luego, cuando vinieron a invadir los europeos América y a matar a toda la gente, se basaron en lo que el Señor le dijo a Israel, de que había que matar a todos los cananeos. O sea, para los europeos, los nativos de estas tierras eran cananeos y había que matarlos. ¿Por qué? Porque había un versículo en la Biblia que decía eso. Luego, cuando se hizo la masacre de los judíos por mano de Hitler y todos sus secuaces, justificaron lo que estaban haciendo con aquel texto de Mateo donde dice que su sangre, la sangre de Jesús, sea sobre nosotros y nuestros hijos. Es decir, los vamos a matar como juicio por lo que ustedes le hicieron a Jesús. Y tomaron ese texto para matar a millones de personas en el holocausto, que usted ya me imagino que en algún momento ha escuchado. Esos 3 ejemplos, yo sé que parecen muy extremos, hermanos, pero recuerdo un día un amigo que me dijo: ay, voy a tirarme a cruzar la carretera, no importa que vengan carros, de por sí el Señor dijo que Él enviará a sus ángeles acerca de mí y me van a proteger. ¿Qué estaba él haciendo ahí? Él está tentando al Señor. Porque fue lo que le dijo Satanás a Jesús que hiciera. Entonces, si yo agarro ese texto, que de hecho Satanás lo cita en Lucas 4 y en Mateo 4, citando el Salmo 91, si yo solo agarro ese texto, sí, pareciera que se aplica. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Contextualizando: no tentarás al Señor tu Dios, y no lo hizo. Estos son ejemplos de un mal uso de la palabra, ¿ok? Y eso es lo que queremos evitar. Tenemos ahorita, mis estimados hermanos, muchas cosas que están saliéndose de los límites entre el pueblo cristiano evangélico porque estamos dándole un mal uso a la palabra. Y escuche bien esto que le voy a decir y grábeselo en su mente y en su corazoncito. Dios no va a respaldar nada que Él no haya dicho. Dios nunca va a respaldar nada que Él no haya dicho. Pero aquí está escrito, sí, Satanás le dijo a Jesús que se tirara porque los ángeles lo iban a proteger. Citó la Biblia. Pero las palabras de mi amado rey fueron: no tentarás al Señor tu Dios. Estaba escrito, pero Dios no lo dijo así. Dios no va a respaldar nada que Él ha dicho. Por lo tanto, el estudiante de la Biblia, escuche, no estamos hablando aquí de ministerio, no estamos hablando de pastores, profetas, evangelistas, maestros, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cristianos. Aquí todos nos ponemos a un nivel, cristianos. Todo cristiano, estudiante de la Biblia, debe de ser un buen intérprete, no perfecto, pero sí debe de tener una interpretación sana de la Biblia. ¿Para qué? Para que así tenga el respaldo de Dios. ¿Por qué Dios Padre respaldó a Dios Hijo? Porque el Hijo decía: yo hago lo que a mi Padre le agrada, yo obedezco a mi Padre. Pero la obediencia no es simplemente agarrar la letra, es la letra y el espíritu. Hay que entender. Y eso es lo que con la ayuda de Dios
con su gracia, vamos a aportar un granito para que nuestra interpretación de la Biblia sea un poquito mejor y podamos tener una obediencia más correcta y así podamos ver el respaldo de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Ahora, una palabrita de domingo que la vamos a usar hoy lunes y es hermenéutica. Esta palabrita rebuscada que está aquí, hermenéutica. Yo no quise llamarle a este curso de hermenéutica porque no quería espantar a nadie. Pero al final de cuentas, este curso es de hermenéutica y quizás usted ha escuchado esa palabra, pero la hermenéutica es algo muy importante. Escuche bien, que se aplica no solamente a los textos bíblicos, es una ciencia que dice, ciencia de interpretación, que se puede aplicar a cualquier texto. Pero a nosotros nos interesa aplicárselo a la Biblia, ¿cierto? Hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? A lo largo de estas clases usted va a estar viendo recuadros de esto. Yo soy daltónico, pero no sé, creo que es naranja o rojo o amarillo oscuro, no sé. Me disculpan, tengo problemas con los colores, pero va a estar viendo cuadritos como ese. Cuando vea un cuadrito de ese, póngale la atención porque eso está resaltando algo importante. Y ahí, en palabras criollas, me está diciendo que la hermenéutica me sirve a mí para interpretar la Biblia correctamente. Esa es la disciplina, esa es la ciencia, técnicamente hablando, que me ayuda a mí. Por eso este curso es de hermenéutica para que usted tenga herramientas para comprender, para interpretar mejor la Biblia. No se me asuste, no se me asuste, ¿ok? No se me asuste. Mi deseo es que aprendamos. ¿Ok? La hermenéutica se ocupa de transmitir un mensaje y que pueda ser entendido. ¿Cuál es el propósito de la hermenéutica? Es establecer reglas para yo interpretar correctamente, para no cometer errores como los que acabo de leer ahí arriba. Satanás utilizó una pésima hermenéutica cuando le citó a Jesús en Lucas 4 y en Mateo 4 el Salmo 91. Le aplicó una hermenéutica pésima. Cuando le cita Deuteronomio también, la hermenéutica pésima. Una hermenéutica correcta, una interpretación correcta nos va a ayudar a entender el texto correctamente. Y eso es lo que queremos aquí, ¿ok? Y se aplica para cualquier documento. ¿Se acuerdan aquel evento donde en Hechos iba el eunuco y iba leyendo, le dice el Espíritu Santo a Felipe, acércate allá? Y cuando se acerca, le dijo, ¿qué estás leyendo? Él iba leyendo el rollo de Isaías en el capítulo 53, me parece, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Esa es una pregunta importantísima. Hay mucha gente que dice que no lee la Biblia porque no la entiende. Bueno, hay unos que son perezosos y se justifican en eso, pero hay unos que dicen, es que no la entiendo. Y eso le pasaba al eunuco. Y entonces él responde y le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y él se sienta en la carroza o en el vehículo ese y comienza, y el eunuco le pregunta, ¿esto que estoy leyendo, a quién se refería? Y era una profecía que hablaba de Jesús y Felipe se aprovecha de ahí y comienza a enseñarle. Qué importante es que nosotros comprendamos la Biblia para nuestro crecimiento, pero también para enseñarle a otra gente, porque hay gente que nos va a hacer preguntas, hay gente que te va a hacer preguntas y usted debe de tener una interpretación correcta para poder explicarle a esa persona. ¿Sí? Vean qué interesante. Los principios de este curso te van a ayudar para que puedas responder preguntas difíciles como estas que están acá. Hay un versículo en 1 Juan 2:27 que aparentemente dice que no necesitamos maestros, que no necesitamos quien nos enseñe. Pareciera que ahí dice que yo no necesito maestros. Pero ¿por qué entonces, por ejemplo, yo estoy aquí? Si pareciera que 1 Juan 2:27 me dice que yo no ocupo que nadie me enseñe. Cuando usted aprenda a aplicar las herramientas de interpretación, usted va a saber explicar ese texto. Siguiente. Hay un versículo en Mateo que dice que Jesús no vino a traer paz a la tierra, sino espada. Pero hay otro versículo en Lucas 2 que dice
y en la tierra paz. ¿Usted sabía que los enemigos de la Biblia, los ateos, agnósticos y demás, una de las cosas que dicen es que la Biblia se contradice y que por eso ellos no creen en la Biblia? Y si usted agarra estos dos versículos, usted va a decir, ahí está, se contradice, vea, Mateo 10:34 dice una cosa y Lucas 2 dice lo contrario. Entonces, eso es un montón de mentiras escrito por hombres, se contradice. ¿Será que se contradice? Bueno, cuando aprendamos, yo sé que usted puede decir aquí que no, pero puede demostrarlo. Bueno, cuando usted tenga herramientas para interpretar, usted va a poder decir no, por esto y esto y esto y esto. Hay un versículo impresionante que más adelante en otra clase lo vamos a retomar en Isaías 66, que dice que el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Entonces es malo matar un buey o una vaca. Y ahí vienen un montón de cositas que son interesantes de ver y ahí usted las puede leer con tiempo, que usted va a tener la capacidad con su esfuerzo y con la gracia de Dios para poder responder esas preguntitas. ¿Qué más nos ayuda la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica nos ayuda a atravesar brechas. Hay varias brechas, o sea, varios abismos, puentes entre el texto bíblico y nosotros. Por ejemplo, está la brecha del tiempo. ¿Usted sabía que la Biblia se escribió hace prácticamente 2000 años o más? Nosotros tenemos un libro que de hecho otra de las cosas que dicen los enemigos de la fe y los ateos es que ese es un libro histórico escrito por hombres y es tan viejo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero vea qué interesante, porque aquí hay varios jóvenes, es decir, que hay muchos jóvenes interesados en ese libro viejo. Hay una brecha, 2000 años, y la gente dice, ese es un libro anticuado, es como leer el periódico de hace un mes, ¿para qué me sirve? Dicen algunos. Pero ellos no comprenden. La hermenéutica me ayuda a mí a cortar esa brecha de tiempo. ¿Qué otra brecha hay? Hay una brecha cultural. El contexto cultural que había cuando se escribió la Biblia era completamente diferente al nuestro de hoy. Hay muchas cosas que ya no se hacen. Y el texto se escribió en un contexto cultural y yo tengo que conocerlo. Eso me va a ayudar a entender mejor la Biblia. ¿Qué otra cosa me ayuda la hermenéutica? ¿Qué otra brecha me ayuda a cortar? La brecha del idioma. El Antiguo Testamento se escribió en arameo, en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, y ni usted ni yo somos expertos. Bueno, no sé si habrá alguien aquí, no sé. Yo no soy ningún experto en lingüística, pero tenemos una brecha de lenguaje, que hay palabras, por eso usted lee una Biblia en una versión y dice una cosa, y pareciera que en otra versión dice otra, y pareciera que en otra versión dice otra. Vamos a estar hablando de eso. La hermenéutica me ayuda a poder armonizar esas brechas. Y está la brecha histórica. La brecha histórica. Dios le habló a esclavos, a guerreros, a prisioneros, a gente que ya hoy ni siquiera hay recuerdo de ellos y tenemos que aprender cómo pasar ese puente para entender lo que quiso decir el autor cuando escribió. El mensaje que Dios quiso darle y la hermenéutica nos va a ayudar a pasar esos puentes. El puente del tiempo, de la cultura, del idioma y de la historia para que podamos comprender lo que significó allá y poder extraer principios para nosotros hoy. Excelente. Requisitos para interpretar correctamente la Biblia. Ok, vamos a ver si usted cumple estos requisitos. ¿Cuáles requisitos necesitamos? Número 1, ser nacido de nuevo. Y vea, les dije, cuando hay algo importante está ese cuadrito con un bombillito aquí abajo. Ser nacido de nuevo. Y ahí viene una pregunta que es para que usted no me la responda a mí, sino que para que usted se la responda concienzudamente. ¿Tiene la convicción de que usted ha nacido de nuevo? Y eso no solamente es un requisito para comprender la Biblia, no, es un requisito para entrar al reino de los cielos. Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué hay tanta gente, mis estimados hermanos, que la Biblia es locura para ellos? Porque cuando usted nace de nuevo, viene el Espíritu Santo a vivir en usted y le da un entendimiento
intrínseco de la generalidad de la Biblia. Por ejemplo, usted no ocupa estudiar hermenéutica para creer en Jesús. Solamente necesita poner la fe en Él. Usted no necesita estudiar hermenéutica para ser lleno del Espíritu Santo y bautizado. Si usted lee Hechos 1:8 y cree en lo que ahí dice, y usted lee Hechos 2, usted no ocupa ser ningún conocedor. Hay cosas esenciales que nadie puede tener excusa de que no sabía. Desde el más sencillo, hay gente de 8 años que se ha entregado a Jesús y ha sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos da la capacidad de tener un entendimiento general de la Biblia, de las cosas elementales. Pero luego Él, a medida que yo voy madurando, me va iluminando el entendimiento para que yo pueda comprender verdades más profundas, ahora sí, a medida que yo estudio la Escritura, para ir madurando. Pero es requisito ser nacido de nuevo, porque sin el Espíritu Santo, Él es el que me abre la Biblia. De hecho, las herramientas hermenéuticas que vamos a aprender no sirven de mucho si el Espíritu Santo no está iluminándole. Número 2, requisito para interpretar correctamente la Biblia, depender del Espíritu Santo. Ese salmo precioso, apréndaselo, 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Obedecer lo que se entiende. Hermanos, si usted no obedece lo que se entiende, Dios no le va a dar más revelación. Si usted no obedece algo tan sencillo como ama a tu prójimo, perdona al que te hizo daño, no busque más revelación de parte de Dios. Y por más hermenéutica que estudie, Él no te va a confiar más porque no estás haciendo lo más básico. ¿Sí? Entonces, un requisito es obedecer. Mis estimados hermanos, el objetivo más glorioso de llevar este curso, de profundizar en la hermenéutica, es para que mi vida sea un reflejo de obediencia a lo que aprendo. Es decir, si llevamos hermenéutica para conocer más la Biblia, no es para que la cabeza se nos haga grandota de conocimiento, no. Es para poder vivir las verdades que se nos abren por medio de estas herramientas. Usted va a ver que el Espíritu Santo le va a dar un entendimiento más profundo. ¿Y sabe qué espera Él de usted y de mí? Que usted viva, que su vida devocional de entrega al Señor sea cada vez más profunda. Porque hay muchos teólogos ateos, ¿cómo? ¿Sí? Que no son nacidos de nuevo y no creen en Cristo y conocen estas herramientas y estudian la Biblia, pero no la creen. Y eso no debe ser aplicado a nosotros, ¿ok? Entonces, número 1, ser nacido de nuevo. Número 2, depender del Espíritu Santo. Número 3, obedecer lo que entiendo. Número 3, tener una mente abierta y un espíritu dispuesto a aprender. Ahí vienen unas citas. Y lo último, estudiar para ser aprobado por Dios. El Señor le dijo a Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, vea, y que explica correctamente la palabra de verdad. Nosotros tenemos que ser gente que explique correctamente la palabra de verdad. ¿Qué herramientas vamos a usar? ¿Qué herramientas necesitamos? Ojos para leer, una mente para pensar y reflexionar y meditar, el Espíritu Santo para ayudarnos, Él es el más importante, y una Biblia. Yo tengo esta Biblia de estudio. Si usted tiene una Biblia de papel, la va a necesitar, y si no, ahí ya les di una en el Classroom que es digital. Va a ocupar una Biblia, normal o de estudio. La de estudio va a ser para las tareas y la normal para ejercicios que vamos a hacer. ¿Qué otras herramientas, hermanos? Un diccionario bíblico, como el que está allá y como este que les mostré, que está ahí subido en digital. Una concordancia. Concordancia sí no les pude poner, no encontré una gratuita. Si usted tiene una Biblia de estudio, al final trae una concordancia. Hay una concordancia muy buena, es muy cara, que se llama Strong. Es una herramienta que yo les recomiendo. Más adelante, de hecho, estoy pensando en algún momento dar un curso para poder, básico, por supuesto, para poder ver las palabras en griego y en hebreo. No soy un experto, pero sé usar las herramientas para poder estudiarlas.
y una concordancia Strong es muy valiosa para eso. Eso es algo que usted podría comprar. Y un comentario bíblico. Un comentario bíblico es importante, también son herramientas que vamos a estar usando más adelante. Y bueno, esas son las cositas, ¿ok? Ahí tiene una tarea. Esta tarea no me la tiene que subir. Las tareas que usted me tiene que entregar son las que están en el Classroom. Estas que va a encontrar al final del documento son para que usted repase. Van a estar bajo el título Lo que aprendí. Siempre va a encontrar algo así que dice Lo que aprendí. Y ahí viene una preguntita que usted va a responder para que usted repase. Luego de que haga esto, entonces hace lo que yo le dejo en el Classroom, ¿sí? Aquí al final viene una bibliografía de toda la documentación que yo usé para recopilar y hacer este documento. Aquí hay una nota. Esta bibliografía del curso es del curso completo. O sea, esta bibliografía no solamente es de esta clase. Esta bibliografía la va a encontrar en todas las clases que le voy a dar porque fue el material que utilicé para poder compilar todo este curso. Esos son los 4 libros que utilicé. ¿Ok? ¿Listo? La clase de hoy era cortita.